Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Días atrás, yo estuve leyendo un comentario de una persona que visita este canal, en la cual él simplemente me decía, pero ven acá, yo tengo entendido que la especie humana es una sola. ¿Y de dónde salen los diferentes grupos raciales que tú tanto mencionas en este canal? Como ves, es una pregunta en la cual nosotros deberíamos buscarle respuesta. Y en este tipo de video yo voy a tratar de darle respuesta a esa inquietud que tiene esa persona que visita este canal. ¿Son los grupos raciales una construcción social impuesta o simplemente un concepto biológico que nosotros hemos aceptado? Nadie puede dudar que la aceptación de la existencia de raza o grupos raciales y su articulación en teorías de la raza en gran medida es un fenómeno moderno. Cuando los exploradores europeos en el Nuevo Mundo descubrieron personas de aspecto diferente de sí mismos, estos nativos desafió la concepción existente en el momento de los orígenes de la especie humana y se crearon inquietantes preguntas sobre si todos podríamos considerarse de la misma familia del hombre. Los debates religiosos se encendieron durante el intento de reconciliar la Biblia con la existencia de la gente racialmente distintas. La raza es un concepto cuya definición no está aceptada en forma general. La raza ha sido un concepto desarrollado en el siglo XVIII para clasificar a los seres humanos en base a su apariencia física, social y origen cultural. El término raza ha sido utilizado históricamente para establecer una jerarquía social y ha sido utilizado para esclavizar a los seres humanos. Los grupos raciales no tienen límites, pero tienen una relación borrosa e imprecisa con la variación genética humana y los grupos de población en toda parte del mundo. La biología. Raza se refiere a los grupos que se subdividen en algunas especies sobre la base de rasgos fenotípicos a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética. El término raza comenzó a moverse en el siglo XVI y tuvo su auge en el siglo XIX, adoptado incluso una categoría taxonómica equivalente a una subespecie. En el caso del ser humano, lo que todos conocemos como el Homo sapiens, algunos especialistas afirman que es peligroso el uso del término raza para referirse a cada uno de los diversos o diferentes grupos humanos y considera que es más útil utilizar los términos etnia o grupos poblacionales para definirlo. Más aún, los científicos consideran que para referirse a los seres humanos biogenéticamente, la raza no existen, tratándose solo de interpretaciones sociales. La raza es una forma sistemática, culturalmente estructurada de mirar, percibir e interpretar la realidad. Los europeos se preguntaban si los nativos del Nuevo Mundo eran de hecho seres humanos con almas que se puedan salvar. Estaban en juego no solo la perspectiva de conversión para otorgar también el tipo de tratamiento para este nuevo tipo de ser humano. La expropiación de la propiedad, la negación de los derechos políticos, la introducción de la esclavitud y otras formas de trabajo forzado, así como el exterminio de plano, todo presupone una visión del mundo que distinguía
a los europeos hijo de Dios y los demás seres humanos hijo de otros. Se necesitaba tal visión del mundo para explicar por qué algunos deben ser libres y los otros esclavos, por qué algunos tenían derecho a la tierra y la propiedad, mientras que otros no tenían. La raza y la interpretación de las diferencias raciales fue un factor central en la visión del mundo que tenían los primeros colonizadores en el Nuevo Mundo. En la época colonial, la ciencia no era menos un campo de controversia que la religión en los intentos de comprender el concepto de raza y su significado. Alentados por el esquema clasificatorio del organismo ideado por Linnér, el naturalista sueco, estudiante de historia natural Carl Linnér, estableció el sistema binomial, nombre de dos, de la descripción de los seres vivos, lo cual es el más ampliamente conocido por la creación de sistemas para nombrar y clasificar las plantas, los animales, en el sistema de la naturaleza. Muchos estudiosos que vivieron en el siglo XVIII y XIX se dedicaron a la identificación y clasificación de las variaciones de la humanidad. Raza fue pensado como un concepto biológico. Sin embargo, su definición precisa fue objeto de debates que, como hemos señalado, sigue siendo un elemento de estrago en la actualidad. A pesar de los esfuerzos que van desde los estudios de la capacidad craneal a los intentos contemporáneos del Dr. Samuel Morton para basar la clasificación racial en algo común como los bancos de genes. El concepto de raza ha desafiado la definición biológica y en muchos casos reemplazado por una definición social y religiosa. Cuando se alega que la raza es solo una construcción social, donde las diferencias en los fenotipos en una misma especie son características producto del ambiente, no influenciada por los genes o genotipo. Los intentos de discernir el significado científico de la raza continúa hasta nuestros días, aunque la mayoría de los antropólogos físicos y biólogos han abandonado la búsqueda de una base científica para determinar las características raciales. Las controversias han estallado recientemente en el área de la genética y la psicología de la educación. Por ejemplo, un ensayo escrito por Arthur Jensen que argumentaba que los factores hereditarios dan forma a la inteligencia. No solo revivió la naturaleza versus crianza, controversia, pero presentó una pregunta muy volátil sobre la igualdad racial de sí mismo. Es evidente que el intento de establecer un fundamento biológico de la raza no ha sido echado en el basurero de la historia, pero está siendo resucitado en varias arenas científicas. Cualquier intento de tratar de eliminar el concepto de raza, de determinación social, político o económico como un argumento fundamental. Ello sugiere, en cambio, que la verdad es que la raza se encuentra en el terreno de las características innatas, la cual es el color de piel y los demás atributos físicos, fenotipo, proporciona solo lo más obvio y algunos aspectos más superficiales como indicadores. Según la opinión del catedrático estadounidense Agustín Fuentes, raza no es una categoría biológica humana, es una construcción social basada en diversos contextos históricos, políticos, económicos y experienciales. Desde la primera parte de su ponencia, manifestó que los mixtos raciales a nivel mundial son sumamente potentes, pero se pueden erradicar.
Estos mitos problemáticos están apoyados en buena medida por la idea errónea que tienen los europeos y los norteamericanos, quienes dividen al mundo en tres grandes razas: asiáticos, africanos y europeos. Es un mito que haya genes blancos o negros. Los billones de seres humanos que integramos el mundo tenemos el 100% de los mismos genes. Lo que cambia son los tipos, variaciones secuenciales denominadas alelos, apuntó el estadounidense Agustín Fuente. En la segunda parte de su conferencia, el profesor se centró en analizar la problemática racial que enfrentan los Estados Unidos. Expresó que las restricciones legales en aquella nación afectada, que los blancos vienen de los pueblos originales de Europa, los negros de los grupos raciales de África, los indios de los pueblos originales de las Américas, etc., situación que representa un hecho alarmante, ya que el racismo aparece documentado federalmente. La raza social existe y tiene un impacto biológico. No se puede ir en contra de la autodenominación de cada persona, blanco, negro o moreno. Lo que sí es necesario es erradicar la estructura del racismo basado en sistemas de discriminación a partir de la identidad. Añadió también que ni el tipo sanguíneo o el color de piel determina el origen o procedencia de alguien. Todos los seres humanos le ha encantado caminar, migrar y reproducirse desde hace millones de años. Entonces, comparar las poblaciones no quiere decir que existan las razas. Significa que hay miles de humanos que han cambiado en su secuencia de ADN. Según la doctora puertorriqueña Nieves Colón, quien indicó que la genética proporciona evidencia para rechazar el concepto de raza. Nuestra especie humana se originó en África y el Homo sapiens se movió por todo el mundo, lo que derivó en esa variación genética que citó el doctor Fuentes. Sobre la población indígena mexicana, el máster en el estudio de primate puntualizó que no hay una nación monolítica indígena. Es necesario estudiar sus variaciones genéticas, pero también los comportamientos, cultura, vestido y alimentación para entender mejor la particularidad que tiene cada ser humano. Lo importante como científicos y antropólogos es observar la gama de diversidad, procesos y patrones. Con ello es posible pensar la humanidad de otra forma. Según José Marín González, doctor en antropología de la Universidad La Sorbona de París, las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecían al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza que todos conocemos como la raza humana. Según Mark Page, profesor de biología evolutiva de la Universidad de Reading, lo que todo esto significa es que, nos guste o no, puede haber muchas diferencias genéticas entre poblaciones humanas, incluyendo diferencias que pueden llegar a corresponder con las viejas clasificaciones de raza, que son diferencias reales en el sentido de hacer que un grupo sea mejor que otro para dar respuesta a un problema medioambiental concreto. Esto de ninguna manera quiere decir que un grupo en general es superior a otro o que un grupo debería ser preferido sobre otro.
pero nos advierte que debemos estar preparados para discutir las diferencias genéticas entre las poblaciones humanas. Respecto a las razas, las declaraciones científicas que quizá gozan de más autoridad son las de un grupo de expertos reunidos por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Partiendo de lo que dicen estos expertos, primero, todos los hombres que viven hoy día pertenecen a la misma especie y descienden del mismo tronco. 2. La división de la especie humana en raza es en parte convencional y en parte arbitraria, y no implica ninguna jerarquía en absoluto. Número 3. El conocimiento biológico actual no nos permite imputar los logros culturales a las diferencias en el potencial genético, sino que solo deberían atribuirse a la historia cultural de los diferentes pueblos. Los pueblos del mundo actual parecen poseer igual potencial biológico para alcanzar cualquier nivel de civilización. En pocas palabras, para esa persona que me dejó en su comentario, si solamente existe un solo grupo racial, la respuesta es sí. El único grupo racial que existe se llama la especie humana. Lo que nosotros observamos son características fenotípicas o genotípicas, producto de la adaptación al ambiente de determinados grupos poblacionales, lo cual, partiendo de esas diferencias, ya sea en color de piel, tipo de pelo, tipo de ojo, nosotros lo clasificamos en grupos poblacionales. Y esos diferentes grupos poblacionales con iguales características, en términos modernos, ese tipo de subgrupo de la especie humana, nosotros le llamamos raza. Claro, los antropólogos alegan que el término raza está mal utilizado, que el término que debemos usar es el término etnia o grupo poblacional. Como ves, desde el punto de vista de la antropología, la raza realmente no existen. Señores, yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, ustedes pueden estar seguros que a ustedes les va a llegar la notificación. Y como ustedes pudieron notar, yo muchas veces, yo simplemente leo los comentarios. Y usualmente me gusta hablar de aquel tipo de tópico que es importante para las personas que visitan este canal. Porque ustedes quieran aceptarlo o no. Muchas veces, cuando yo le encuentro respuesta a la pregunta de un solo usuario, eso me crea una gran satisfacción. Y yo espero que con este tipo de respuesta, cuando se habla sobre los diferentes grupos raciales, tratando de buscarle respuesta, si los grupos raciales es una construcción social impuesta o un concepto biológico, yo espero que ese usuario que visite este canal, dicha respuesta haya llenado sus expectaciones. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.